de la crisi de la xilella fastidiosa que ha afectat els cultius de la nostra terra, del conjunt de les illes i també de política agrària. I per això tenim ja a la taula del dia el Vox Vox del Parlament Europeu a l'eurodiputada socialista Clara Aguilera. Señora Aguilera, buen día, bienvenida. Buen día. Empezamos hablando de la crisis de la xilella fastidiosa. Finalmente, las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, votó a favor de contener y no erradicar. Vamos a recordar por qué. ¿Por qué esa decisión y por qué no se optó por la otra opción? ¿Se lo recuerdo? Sí, sí. Bueno, nosotros creemos que en el caso específico de el tema requería la contención y no decir porque son medidas demasiado drásticas que hay que controlar. Yo creo que aquí se cometió un error de entrada, es decir, no se valoró la repercusión inicial de la entrada de esta plaga tan importante y que estamos viendo los daños desde el principio. Es decir, yo creo que se minusvaloró la importancia y ya cogió una dimensión en el sur de Italia especialmente grave. Bueno, y ahora nos la encontramos ya en diversos sitios en nuestro territorio, en Baleares, y por tanto, bueno, hay que tomar medidas serias, pero que yo creo que en el caso que requiere la situación específica de Baleares, la medida que ha pedido siempre el gobierno balear, que es la contención, yo creo que es la adecuada de llevar a cabo en este caso. Yo creo que se está haciendo ahí un trabajo importante. ¿Hasta qué punto, Clara, hay riesgo de contagio a otros territorios? En las Islas Baleares tenemos Mallorca afectada y especialmente Ibiza, pero ¿cómo se puede contener ese contagio? Bueno, el contagio sobre todo es cuando se produce mucho transporte, es decir, Se están no aplicando medidas en los puertos, exactamente, ya hay un especialmente. cierre Sí, sí. específicamente con respecto a la península. Bueno, no sabemos lo que esto antes haya podido ir por otro sitio, es decir, es complicado porque hay Sí, mucho establecer el transporte, itinerario, ¿no? el itinerario y en qué momento, porque es decir, en el momento que detecta Baleares se cierra y se acometen las medidas, pero no sabemos si antes ya pudiera haber llegado. De momento yo creo que las comunidades autónomas van haciendo ahí un trabajo importante. Andalucía, que tiene bueno, mucho material leñoso, yo conozco bien en mi tierra, y bueno, han incrementado muchísimo los controles, están haciendo inspecciones bastante específicas, con lo cual, bueno, de momento no parece, pero ya digo, como el cierre de la frontera con la península se produjo cuando se detectó las primeras incidencias, no sabemos si antes hubo alguna producción. Es arriesgado, hemos arriesgado, no podemos decir 100% seguridad, no existe eso, en materia de plaga y material vegetal, no existe. Esperemos que el sistema ahora establecido en nuestro país y con las comunidades autónomas pues haga que no aparezca más. Desde las instituciones europeas están en permanente contacto con el Gobierno balear, en este caso con la Consellería de Medio Ambiente. ¿Cómo se sustancia esa comunicación? ¿Es la Unión Europea que da directrices al Gobierno balear? ¿Es el Gobierno balear que va actuando y va informando a las instituciones europeas? ¿Cómo se establece ese Bueno, contacto, pues yo tengo que decirle que el Gobierno balear hizo un trabajo bueno de entrada cuando detectó, que comunicó al Ministerio. Hay una comunicación, es decir, la interlocución habitual suelen ser con los estados, no tanto con las regiones, es decir, la interlocución de la Comisión suele ser con los resultados del estado. Y aquí hizo una cosa muy bien, vino el consejero balear, sí, Vicente Vidal, sí. Vino a entrevistarse con la Comisión, a informar específicamente de sus planes. Eso está bien, es decir, debía también haberse producido a la inversa, pero fue el que tomó la iniciativa al gobierno balear, de venir in situ a plantearlo. Habitualmente la relación es Estado con la Comisión Europea, pero es bueno que cuando se ha producido un foco y cuando hay una planificación específica de un tratamiento haya un entendimiento directo. Hasta ahora lo hay. Ahora ya lo hay, provocado por la intervención del consejero, y bueno, y colaboramos. Yo en la medida habitualmente suelo hablar con ellos también, para si hay que tomar alguna iniciativa, pues desde luego apoyar todo aquello que está haciendo el gobierno de Balear, que no lo tiene fácil. ¿Ha sido leal el gobierno del Estado con el gobierno balear en este caso? Bueno, yo no sé si ha sido leal. Lo que no me hubiese gustado que hubiese tenido más atención con el gobierno balear. No me parece razonable
de que me consta de que el gobierno pidió una cita a la ministra y antes vino a Bruselas que recibirla a la ministra. No parece razonable. Es decir, cuando hay una plaga, las plagas en materia vegetal son muy importantes, también en materia animal, el gobierno debe estar abierto. Es verdad que había tenido contactos con otros directores, con otros de su ámbito, pero la ministra ni siquiera tuvo atención. Yo creo que ahí no, desde luego, no ha estado a lo que el gobierno balear hubiera requerido. Hubiera sido una mayor atención, teniendo en cuenta la importancia de esta plaga, si hubiera batido. Y yo espero que, salvado esas primeras circunstancias, las relaciones sean buenas, por el interés general. Por supuesto. Vamos a hablar de la política europea, si le parece, y cómo desactivar desde el Parlamento Europeo específicamente, o si quiere desde las instituciones europeas, esa idea que cuajó en su momento y que creo que permanece, de que Europa subvenciona a los agricultores y a los ganaderos para que cesen en su actividad. Bueno, no es eso, no. Pero usted sabe que esa es la idea que Sí, se ha sí, tenido. bueno, hay una idea de que la agricultura está subsidiada, Sí, de sí, que es claro. algo, que porque un sector Dedícate a otra económico, cosa, yo te doy... sí, bueno, hay el dedícate a otra cosa, sí que se produjo en un momento. Nosotros veníamos de una política agrícola que surge en la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de tener producciones propias para abastecer a los europeos. Claro. Todo eso había hecho que tú dabas más ayudas en la medida de que producías más y eran más productivos. Esto llega a un momento en los años 90 que se dicen no, tenemos bastantes excedentes en la producción agrícola y por tanto hay que cambiar la política. Es decir, no podemos dar, antes se daban las ayudas a más producción, mayor competencia, mayor competitividad, más ayudas. Ahora no, tenemos excedentes, esto es un problema, por lo tanto vamos a cambiar la ayuda, vamos a apoyar la renta, hacer un apoyo indirecto a renta, da igual ya lo que cultive, da igual el empleo que cree, la actividad agraria que genere. Por eso en la última reforma se dijo, esto era una equivocación, hay que volver a promocionar al agricultor activo, a la actividad agraria. Es decir, ahí hemos tenido vaivenes, es decir, de pensar primero que necesitábamos comida aquí al lado para poder comer los europeos, es decir, se está produciendo mucho, hay que cambiar las ayudas y ahora decimos, ojo, no podemos dar ayuda a quien no produce, únicamente por mantener renta y nada más. Es decir, estamos en un proceso de revisión un de poco de las revisión, políticas. pero hay una cuestión que la sociedad tiene que entender. La agricultura no es solo un sector económico, es un interés social. Es necesario para el medio ambiente. Si no hay ganadería, si no se cuidan los cultivos, hay más incendios, hay más problemas con la sostenibilidad. Cuando se abandonan los campos y se abandonan los montes, es cuando se produce un descontrol. Por lo tanto, produce un bien. En Baleares, por ejemplo, la postal Efectivamente, turística claro, es gracias a los efectivamente. agricultores. Por lo tanto, produce un bien social como la sostenibilidad ambiental, pero también cuando se pierde la agricultura en una zona rural, se despobla esa zona rural. Claro. Es decir, porque la alternativa a turismo rural es interesante, pero no suficiente. Por lo tanto, la agricultura incorpora bienes claramente a la sociedad que por tanto justifica que se le apoye directamente, que no es el caso de otros sectores económicos. Es decir, un pueblo, si no tiene actividad agraria, es muy difícil que con el turismo rural u otros sectores económicos viva, que desaparecen los pueblos. No queremos que desaparezcan las zonas rurales y queremos tener un cuidado medioambiental, y yo creo que eso son bienes que aporta la agricultura y que deben de valorarse también. ¿Cómo se conjugan tantos intereses, los intereses de cada uno de los estados y dentro de cada uno de los estados de los diferentes territorios? Porque a veces son contrapuestos, ¿no? Andalucía, Baleares no tienen nada que ver, por ejemplo, en cuestiones agrarias, y eso al final se nota, y por tanto aquí hay que negociar a muchas bandas y teniendo en cuenta esos equilibrios. Debe ser complicadísimo. Sí, muy complicado. ¿Qué le van a contar Tenga a en usted? cuenta que somos 28 países, con 28 realidades. Es decir, cuando se han incorporado últimamente los países del este, tienen un sistema distinto. Claro. Aquí se produce mucha dicotomía en la agricultura mediterránea con la agricultura nórdica, báltica. Son modelos distintos, el modelo continental es de pasto, de ganado vacuno,
el modelo mediterráneo, pues el aceite de oliva, la fruta y hortalizas, el vino, muy distinto, y tenemos siempre un poquito de pugna. Yo suelo decir, y tómenmelo a broma. ¿Quién gana esas pugnas? Yo suelo decir, y tómenmelo a broma, como es decir, aunque sea un compañero socialista de Dinamarca, si algo le beneficia de la paz, seguramente yo no estaré de acuerdo. Claro. Es decir, él, es una exageración, ¿no? Bueno, pero aquí tienen es una exageración, pero sí le quiero decir que son realidades distintas y a veces hay mucho contrapuesto. Es decir, entorno mediterráneo, el entorno báltico y el este unas veces con uno, otras veces con otro. Eso en los países. Claro. Si vamos a los territorios, tengo que decirle que en la cornisa cantábrica, Baleares, el Levante, es decir, el sur o las Castillas son diferentes. Son cultivos también, hay cosas homogéneas, pero también modelos distintos. Que por eso, claro, cada uno defiende su modelo y quiere la mayor protección para su territorio. Le decía que aquí tiene muy consolidado el sistema ese de desmarque, ¿no? Que es impensable en el Congreso de los Diputados en España, pero aquí, si usted piensa diferente a un compañero socialista de Polonia, vota diferente y no pasa absolutamente nada. No pasa nada, claro. Porque no hay disciplina de voto. Por eso. Aquí no hay disciplina de voto de partido. Bueno, yo creo que es algo bueno, es decir, claro. A veces mucha gente se oculta su opinión tras la disciplina de voto. Sí, claro, y aquí eso es más complicado. Esto es más complicado. Porque tú puedes votar lo que quieras, es verdad que lo tienes que explicar y asumir en primera persona la responsabilidad de lo que haces. Y yo creo que eso es bueno en política. A eso, es verdad, a la libertad, a la disciplina de voto hay que unirle las listas abiertas, porque claro, es decir, la lista cerrada va más ligada a la disciplina de voto y la lista abierta va más ligada a la no disciplina de voto, ¿no? Pero yo creo que es sano, que se identifique. De hecho, se podría exportar y que llegase también a los parlamentos nacionales. ¿Por qué no? Están más encorsetados también. Sí, bueno, nosotros tenemos un sistema, yo creo que ha funcionado bien, pero que a lo mejor algunos cambios serían interesantes. El campo que va a sobrevivir o que está sobreviviendo ya, Clara, es el mecanizado, el modernizado, el especializado, si me permite. Sí, claro. Es decir, el que está sobreviviendo y el que hay que mirar al futuro tiene que estar modernizado, es decir, tiene que tener una infraestructura moderna, maquinaria agrícola competitiva. Nosotros estamos hablando ahora mucho de la maquinaria de precisión. La tecnología de precisión en la agricultura significa que tú escaneas un terreno y tú sabes en esa misma finca, esa parcela, a lo mejor hay una zona que necesita un mayor abonado que otra. Entonces tú solo a esa zona, a esos 500 metros o esos 200 metros, le das la aplicación necesaria en fertilizante, fitosanitario, en el producto que sea. No a todo la finca. Claro. Es decir, que tú vas a poder escanear la situación de tu suelo y para eso ya hay una maquinaria, te ahorra muchos costes y que por tanto hace. ¿Para eso hay subvenciones de la Unión Europea? Sí, están los PDR aprobados, las comunidades autónomas. Para que los agricultores, los ganaderos accedan a esa tecnología, esas maquinarias. Ahora, sí, puede que antes de que me conteste algún agricultor de Baleares o de algún sitio, sí, aquí no. Que nos escuchan. Es verdad. Aquí no. Depende. Luego, todos los gobiernos autonómicos tienen un programa de desarrollo regional aprobado. Y en ello tienen sus ayudas directas y el segundo pilar que llamamos, el programa de desarrollo rural, que hoy se conocen todos los agricultores y los ganaderos. Hay gobiernos autonómicos que priorizan unas líneas, modernización de regadíos, modernización de explotaciones o compra de maquinaria agrícola. Depende de la línea que utilice cada gobierno, pero en ese marco se puede coger. Luego ya es decisión de cada gobierno regional en nuestro país de lo que prioriza y lo que no. Es decir, si moderniza regadíos, arregla caminos rurales o favorece la compra de maquinaria agrícola más competitiva. Pero a lo que me decía, es decir, sin competitividad, sin modernidad, sin innovación, no hay futuro en la agricultura. 2 minutitos, Clara Aguilera. ¿Por qué cuesta tanto que las ayudas de la política agraria común lleguen a los campesinos, lleguen a la gente que se dedica al campo? Ahora mismo en Baleares, bueno, ahora mismo, desde hace ya un año y medio aproximadamente, es una cuestión de debate político y que los ciudadanos no acabamos de entender por qué cuesta tanto que lleguen. No quiero pensar que sea ineficacia de los gobiernos regionales en algunos casos o del gobierno nacional, porque
Es decir, los Ahí se parámetros... están pasando la pelota unos a Claro, otros, ¿eh? Ya se lo digo yo. o seguramente será Bruselas, que está más lejos. Bueno, pero Sí, ¿de quién es la es responsabilidad? decir, ¿Por qué cuesta no, tanto? Un quiero decir minuto. que, vamos a ver, es verdad que no son ayudas fáciles, los fondos europeos Mm, tienen su dificultad. El FEADER, sí, sí. que conocen bien los agricultores, tiene su dificultad. Pero a veces la justificación hace más imposible. Y otras veces la cofinanciación que tiene que hacer el Estado o la región hace que tarde mucho, porque no tienen el dinero de cofinanciación. Claro. Y por eso tarda en llegar determinados programas. Hay que agilizarlo, yo creo que las administraciones todas, la del Estado y la de las comunidades autónomas, tienen que ayudar junto con eliminar burocracia. Si eliminamos burocracia, seguro llega el dinero antes. Si el gobierno del Estado y el gobierno autonómico se llevasen mejor, seguramente llegarían antes, ¿no? Es la conclusión. Bueno, o fueran más eficaces ambos. Clara Aguilera, eurodiputada socialista, muchísimas gracias por estar aquí con Gracias. nosotros al día. Muchas gracias. Un Venga. saludo.